Ok. Aquí pone anfitrión participante, está grabando la reunión. Ok, vale. No veo la. Ok, vale. Ya puedes comenzar, Arturo. Ok. Muy buenas eh, tardes para los que estamos en España y muy buenas, bueno, buenas noches para los que estamos en España y buenas tardes para los que estamos en América Latina. Muchísimas gracias a todos los que se han podido ingresar. Vamos a ver un tema que normalmente no se discute mucho, porque se supone que todo el mundo sabe de hacer un diagnóstico, pero vamos a observar las cosas. En la presentación, en la portada, pueden haber, hay dos fotografías bien interesantes. La primera que pueden ver es hacia abajo, que es la que está el nombre Henry Ford, que dice que el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Y ven a un gerente donde las ventas o la rentabilidad está hacia abajo y la misma lámina hacia arriba está al revés, es decir, el mismo gerente está dando productividad, dando rentabilidad. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Seguramente este gerente empezó a revisar la situación de su organización y empezó a medir dónde fallaba y dónde no fallaba. En la próxima lámina vamos a observar los elementos de esta conferencia. Bueno, la orientación básica fundamentalmente es que si el diagnóstico no se desarrolla con confiabilidad y con validez, difícilmente se pueden obtener resultados. Porque normalmente la gente va a la situación o a las consecuencias de la situación o del problema, pero no mide la situación, o no mide el problema, o no mide las consecuencias. Y vamos a ver varios elementos, una parte teórica y una parte práctica para poder explicar los dos elementos que hay ahí. Bueno, los que no me conocen, bueno, tengo más o menos 45 años de graduado, con experiencia en la industria petrolera, industria petroquímica, siderúrgica, manufacturera y de servicios, tanto como empleado y como consultor. Director de tesis en Venezuela y en otros países latinoamericanos, como aquí también en España, conferencista, consultor, etcétera. De lo más importante no es mi currículum, que es una síntesis, muy síntesis. Lo importante es el conocimiento que tengo que quiero aportar. Y quiero agradecer nuevamente a Fran y a Gonzalo y a Esther, que son de la Junta Directiva, por su apoyo siempre conmigo para poder realizar este tipo de conferencias. Y también agradezco a la señorita Rosa, que está en México, que me está apoyando muchísimo. Ya me apoyó en la penúltima y en esta última. Si Dios quiere, esperemos que haya otra última y esta será la penúltima, porque es muy importante el apoyo que da los coordinadores administrativos, académicos, perdón. Bueno, vamos entonces para la próxima lámina. En la próxima lámina, yo no quise colocar la definición de diagnóstico, porque un diagnóstico es muy sencillo decirlo, lo difícil es hacerlo. El concepto de diagnóstico es un conjunto de herramientas, metodologías, que nos van a permitir evaluar una situación determinada. Se va a presentar unas conclusiones y unas recomendaciones. Eso es lo que es el diagnóstico. Y de esto aplica para las ciencias médicas, como aplica también para las ciencias sociales, para las ciencias de la psicología, para la misma ingeniería, etc. Es determinar una situación. En el caso de las organizaciones, hay tres tipos de diagnóstico, por lo menos de acuerdo a mi percepción. Proceso funcional, que tiene mejora y optimización de los procesos, la calidad de la productividad y la innovación tecnológica. Básicamente, cuando tú diagnosticas es para lograr esos tres elementos. En el caso de la conducta, normalmente, o de la cultura o el crimen organizacional, es para fortalecer conductas, tanto individuales como colectivas, o para disminuir brechas en cuanto al conocimiento y experiencia que tiene un individuo para ocupar una posición, y sobre todo también la identificación que debe tener el individuo o la persona con la organización. También hay un tercer elemento que básicamente a veces no se reevalúa o no se evalúa correctamente, que es cuando hay cambios.
cuando hay una propuesta de valor, cuando hay un nuevo cambio de modelo de negocio, porque necesitas refundarte, reinventarte, reorganizarte en términos de supervivencia que todas las empresas tienen o la rentabilidad. En la otra lámina, que vamos a ver tranquilamente, los procesos de diagnóstico organizacional, por eso no lo quise definir porque realmente está ahí. ¿Cuáles son los motivos? Hay unas necesidades, hay unos requerimientos, hay unas situaciones que tú requieres, tanto cambios internos como externos, hacer un diagnóstico. Pero hay un prerequisito que es muy importante. Si la alta gerencia, la alta dirección no entiende, no comprende, no participa, no se integra en el proceso del diagnóstico, el diagnóstico se va a caer. Porque realmente el dueño del proceso es la máxima autoridad. Después hay varios subdueños por delegación, pero el que es responsable del negocio como tal, si no se involucra, pues realmente vamos a tener problemas en la recolección de la información, en la logística para obtener información, en los recursos para lograr la información y sobre todo, lo más importante, es el compromiso para que las recomendaciones se puedan dar. Otro elemento importante es la definición del problema. ¿Qué sabemos? ¿Es un área de influencia global o es parcial? ¿Es una parte, es el todo, está relacionado con los accionistas o con la comunidad, por ejemplo? ¿O es solamente con la parte de comercialización? ¿O es la parte de producción? ¿O es la parte de recursos humanos? Y cuando estoy hablando de recursos humanos no digo la gerencia de recursos humanos, sino los recursos humanos que trabajan en esa organización. Vamos a delimitar en tiempo y espacio cómo van a ser las magnitudes de los efectos. Los síntomas y las situaciones los tenemos claramente definidos. ¿Cuáles son las etapas? La etapa es los que sabemos algo de estadística y de metodología. Hay un concepto que es la población total. La pregunta es, ¿vamos a analizar toda la población total del tema que nos interesa o una muestra de esa población que sea representativa y que sea confiable en los datos que se sacan? Es decir, no, si yo tengo una población de trabajadores y voy a agarrar a los que me interesan, seguramente hay un dato espurio. ¿Por qué es espurio? Porque no me van a dar la información lo más objetivamente posible, sino tengo ya seleccionando los que yo sé que van a decir en función de lo que me interesa. Y eso no es válido metodológicamente, porque no es confiable la información, ni es válida. Hay datos primarios y datos secundarios. Datos primarios es lo que voy a obtener, y los datos secundarios es aquellos datos de empresa, ha hecho estudios, ha hecho investigaciones, hay documentación necesaria que me va a permitir a mí sacarlo y extraerlo, que vale también, porque el diagnóstico puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. Ahora, otro elemento importante es la custodia, el procesamiento, el registro y la custodia de la información, tanto los datos primarios y datos secundarios. ¿Por qué? Porque esos datos son confidenciales. Las personas que participan en ese proceso tienen que tener mucha credibilidad, porque si esa información sale de la empresa o sale quien lo está haciendo, puede generar, de hecho, cuando se hacen encuestas al personal, básicamente la gente no nombra su nombre, lo que da es la edad, lo que da el sexo, el estado civil, dependiendo de aquellos datos que me van a mí, es decir, si yo estoy observando cómo es el clima organizacional de una empresa, puedo tener dos elementos de género, masculino y femenino. Las concepciones o las percepciones o los constructos mentales que tiene la mujer muchas veces no se parecen al hombre frente a ciertas determinadas situaciones. Entonces, cuando eso es muy importante saber y distinguir cuáles son esas diferencias individuales o colectivas, porque no necesariamente todo respuesta a un problema puede ser bien recibido o va a satisfacer a un grupo. Eso es muy importante. La otra cosa es el análisis e interpretación de los datos. Ahí hay muchos problemas, porque si no tiene una formación estadística, metodológica y del contenido, es decir, de psicología o sociología o antropología o trabajo social o las áreas o de recursos humanos, relaciones sociales, que es mi caso, difícilmente van a poder interpretar la situación. Y aquí hay que tener claro, porque la relación sujeto-objeto es muy importante. Acuérdense que cuando tratamos como personas, nosotros somos sujeto y objeto. Es muy distinto cuando se diagnostica el layout, es decir, la composición estructural de cómo está establecido una fábrica, porque están los equipos y las maquinarias. Y ahí existe claro el objeto. El sujeto es el ingeniero industrial, el ingeniero mecánico, el electricista, el ingeniero químico, etcétera, que está haciendo el trabajo. Pero la pregunta es,
que tú como objeto y sujeto puedes tener que hay ciertas percepciones que tú tienes, y ahí entra mucho el concepto de nocentrismo o el concepto de relativismo cultural que te da la sociología, que es apreciar lo que tú estás viendo, más aun cuando no tenga o no tengas igualdades con lo que tú estás viendo, es decir, que a lo mejor hay diferencias, pero bueno, las entiendo como tal, eso te va a ayudar a comprender la situación. Y lo último, la formulación del informe con sus respectivas conclusiones. Muchas veces esos informes se hacen de acuerdo al cliente. Si el cliente me interesa tenerlo, pues entonces le digo lo que el cliente quiere escuchar. Y a veces hay que decir lo que hay que decir. Entonces, claro, aquí hay un problema del diagnóstico. Y yo me he dado cuenta que muchas veces en las tesis que yo he tenido y en los trabajos de empresa que yo tengo que hacer, tanto como trabajador y como consultor, es que a veces queremos dar el informe a la medida y lamentablemente no. El diagnóstico existe porque se hizo algo que lamentablemente no se hizo en el momento oportuno. Bueno, ¿cuáles son las técnicas cualitativas y cuantitativas? Observación, por supuesto, entrevista individual, análisis de información de documentos, el registro y examen de incidentes críticos y tendencias, tanto si es la parte de seguridad industrial como la parte de manufactura o la parte de comercialización, de dramatización, porque tú puedes tener un grupo pequeño y podemos dramatizar cómo la relación supervisor-supervisado, si es el caso. El análisis FODA, que a mí me parece que es una de las herramientas metodológicas mejores que hay siempre y cuando se dan las condiciones para que se dé. La ley de Pareto igualito, que el 20% de los problemas me generan el 80% de las consecuencias, las fuerzas restrictivas y la fuerza impulsora del amigo Lewin, la espina de pescado que también te da mucha claridad sobre el problema que quiere investigar, es una técnica de productividad japonesa, la proyectiva, por supuesto, la que tenemos capacidad de proyección y la inferencia que también es muy importante. Bueno, en la próxima lámina vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas. La gran ventaja es que permite tener una información estructurada de una situación, que normalmente no lo tenemos. Hay que tener una coherencia entre la problemática, las causas y la solución. Es decir, si la problemática es A, tiene que generar unas causas, genera unas consecuencias y las soluciones tienen que estar en funciones de esa problemática. O sea, no vamos a recomendar cosas que realmente no me aportan o no me agregan valor para la problemática. Ahora, estamos claros que el problema está que cuando entramos en la organización, estamos haciendo un cambio. Y eso lo vamos a ver ahorita en la desventaja. La participación y involucramiento de los actores. Si la gerencia alta, la dirección, los gerentes de departamento, los supervisores y el personal o el sindicato si tiene que participar, etcétera, o los proveedores, tienen que participar e involucrarse. No es papel del consultor. Yo tengo una visión por muchos años, yo sé cómo está la situación en América Latina e inclusive también en España, que me permite a lo mejor acercarme a la verdad. Yo digo, yo no tengo total la verdad, pero tampoco estoy muy alejado de ella. Y yo sé que lamentablemente, para el caso de Latinoamérica y los países del Caribe, hay muchas cosas que son iguales. Entonces, claro, es una gran ventaja y una desventaja. Una ventaja porque las soluciones, si hacemos un trabajo a nivel de continente o de países integrados, es mucho más fácil resolverlo porque hay ciertas soluciones que pueden ser más o menos iguales. La desventaja es porque al ser todos iguales en muchas situaciones, pues no ha habido mucha evolución en algunas situaciones. ¿Cuáles son las desventajas? El efecto iatrogénico. El efecto iatrogénico es un concepto, buenas tardes Nancy, de Ecuador. El efecto iatrogénico es un efecto que aparece en la medicina. Cuando dicen que una persona fallece, muchas veces no fallece por la operación misma, sino por alguna praxis indebida, por ejemplo. O que una persona tiene un dolor de cabeza, le dan una medicina y esa medicina no te queda. El iatrogénico en la organización es que nosotros a veces, cuando entramos en un proceso de cambio, de intervención, como el que estoy hablando, si no lo cuidas, puede generar problemas que tú no estás buscando. Es decir, si yo estoy eh, haciendo un diagnóstico de comunicaciones, es para que esa comunicación que tiene problema disfuncional
escuchen, tenga soluciones funcionales. Pero si yo genero una situación de comunicación y no soy congruente entre lo que yo digo y lo que yo hago, esa disfunción se va a dar. Buenas tardes, Sandra. Entonces, eso se ha generado en muchas organizaciones. Las expectativas de solución sin base real. Porque cuando tú participas y haces un proceso de diagnóstico, la gente, tú le abres la expectativa. Sea por salario, sea por desarrollo personal, si es el caso, sea por comunicaciones, sea por esa desigualdad entre hombres y mujeres que me parece absurda, porque todos somos personas, etc. La escasa o poca participación e involucramiento de la gerencia. Eso está muy claro. Y la otra, no definir con claridad la problemática. Y ahí es donde viene el problema, porque si yo tengo claro la problemática, es fácil obtener. Yo siempre le estoy diciendo a todos los alumnos y a todos los asesorados que he tenido, si hace la pregunta correcta, tendrás la respuesta correcta. Si hago la pregunta correcta, tengo la respuesta correcta. Bueno, en la otra lámina, para poder ir a la parte teórica, el éxito de la organización organizacional depende de 3 elementos. 1, intención genuina de cambio de la gerencia. Y esto es genuino. Si usted tiene su pareja y hay problemas comunicacionales y no hay una situación genuina de mejorar, pues no lo va a hacer. Y si es una familia, igual. Gracias, Gabriela. Felicidades de Venezuela. Y viene una situación de grupo. Si nos estamos formando un equipo de fútbol y nadie trabaja con la fortaleza del equipo, sino con las habilidades, no hay una intención genuina de hacer las cosas bien. Y si es una empresa, igualito. Si yo hago una política de comunicaciones de puertas abiertas y de verdad es puertas abiertas de comunicación de tú a tú, y todas las personas que quieran hablar conmigo, pues yo soy el máximo dirigente, la máxima autoridad, y todos requieren tener agenda o cita, pues lamentablemente no hay puertas abiertas, hay puertas semiabiertas y algunas, en unos casos, semicerradas. La facilidad del acceso a la información es clave y la condición de la confidencialidad. Si no tengo la posibilidad de accesar la información, ejemplo, suponte que hacemos una encuesta y a mí la gerencia me dice que pregúntale a fulano, a peneceno, a sultano. Pues bueno, ya seguramente hay un sesgo, porque son gente que seguramente que están conectados, son amigos o tienen la misma orientación. No, si lo quiero queremos buscar cuál es la situación. Y ahí es muy importante. Bueno, otro elemento, también Alexander 10 de Colombia, saludos. Muchos de ellos que estoy hablando son alumnos y exalumnos míos. Retroalimentación de los resultados es importante. Si usted hace un estudio de encuesta de clima organizacional y no hay resultados para enseñarle a la gente la próxima vez que usted haga este trabajo, igual Jorge, saludos, no va a hacerlo nuevamente. O si lo hace, lo hará con datos falsos, que eso yo lo he visto. Y las congruencias en relación de los problemas. Es decir, yo presento buenos resultados, pero también tiene que haber una problemática que yo resuelva. Y si no lo hago estos 3 elementos, pues por eso el éxito del diagnóstico organizacional. En la otra lámina, siguiente, vamos a observar, a mi juicio, y dirán que yo soy cansino, seguramente, para algunos que me han escuchado, yo digo muy claro que los problemas básicamente se generan en 3 cosas. Claro, se genera en una conducta de la alta gerencia, de la mediana gerencia, de la baja gerencia, de los trabajadores, del sindicato. Estamos hablando de la conducta. Pero vamos a sacar ahorita los actores. Normalmente, cuando una organización tiene un modelo de negocio que funciona, que sirve para la estructura, vean que ahorita, fíjense, una empresa muy importante que todo el mundo utiliza, que se llama Twitter, no sé, la han comprado. Y ahora se dan cuenta que los que han tenido que sacar ahora son importantes. Yo puedo sacar a un personal nada más entrando, tengo que ver qué hace cada quien. Yo recomiendo 6 meses. Claro que hay un riesgo de fuga de información, de bloquear, hay mucha información, pero yo me desarrollo una estrategia para poder trabajar con ellos. Lo primero que yo hago, si voy a eso,
me pongo como accionista del negocio, si es que ya lo soy, pero participo en el negocio para ver quién es la gente que realmente puede quedarse, la que no puede quedarse, la que es transparente, la que son bien claros, y a veces esos individuos que son muy claros o muy analíticos no les gustaba la otra gerencia porque decía las cosas que no les gustaba, etcétera. Yo no hay modelo de negocio que tiene una orientación sistémica entre la estrategia, los procesos, la organización y la conducta, una organización compartida y que contribuye por este valor, de ahí se desprende todo, porque no hay política, no hay proceso, no hay procedimiento, no hay norma, no hay conducta definida, etcétera. La cultura organizacional, ya todos sabemos que todos tenemos cultura, que no es un problema de instrucción, que las culturas organizacionales corresponden gran parte también a la cultura nacional. Cuando decimos que los suizos se comportan de una forma determinada, es porque también en el trabajo, en la empresa se comporta. Yo soy los que creo que los que se portan bien en su casa se portan bien en el trabajo, y los que se portan mal en su casa también se portan mal en el trabajo. La cultura sexual siempre existe, el problema es que no se estructura, no se redefine muchas cosas, las tradiciones, las costumbres, los héroes, los símbolos, por ejemplo. No es eso decir misión y visión. Yo en unos cursos que yo explicaba por qué la gente no cumple la misión de la empresa o la visión de la empresa. Porque sencillamente la gente no tiene una clara misión y visión personal. Y al no tener una clara misión, visión personal, pues seguramente no tiene una claridad en la misión, visión de la organización. Y por supuesto los modelos mentales. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué soy tan cansino? Como dicen en España. Bueno, porque después de trabajar muchos años, yo anotaba en un libro azul, negro y rojo, de acuerdo a la problemática, y me llegué que me faltaba, en las organizaciones que yo he trabajado, que ha sido muy buena, pero también ha habido debilidades, me faltaban las piezas del puzzle. ¿Y cuál era? El modelo de negocio, la cultura organizacional y los modelos mentales. Y llego a esa conclusión, a lo mejor yo estoy equivocado y si hay otra persona que tenga otra propuesta mejor que yo, vale, pero lo que yo sí estoy convencido que el alto porcentaje de los problemas viene por los modelos mentales. Si yo creo que debo actuar y después pensar, seguramente tendré muchos problemas operacionales de manufactura, de comercialización, de mantenimiento, etcétera. Pero si yo digo que operar con seguridad, seguro que tengo un mínimo de incidentes reales. En la otra lámina, saludo José Noriega de Bogotá. Voy a ver, hay dos láminas parecidas. La primera, hay unos síntomas o consecuencias. Estamos ya en la parte práctica. La gerencia tiene un concepto muy común, que es de escritorio, poco itinerante, no participa en el proceso real del trabajo, sino solamente de dirigir o pedir resultados. No se mete en la problemática de la situación X. Gerente y supervisores, información. A veces hay un buen vendedor y lo pasa como jefe de zona de venta y se pierde el buen vendedor y se gana un mal supervisor. La comunicación entre supervisor y supervisado es algo real. De hecho, los que hemos vivido, pero en edificios, podemos observar claramente que la gente ni se saluda en el ascensor. Ese comportamiento de la no comunicación en los edificios, pues la gente que vive en edificios, que también trabaja en la empresa, sea público o privada, grande, pequeña o mediana, no importa, también se lo lleva. Yo tuve un caso muy interesante que cuando comenzaron las redes sociales y todo este sistema en los años 90, dos compañeros de trabajo de un determinado departamento se saludaban. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la familia? ¿Los niños? Ah, muy bien, mis hijos también. ¿Y los tuyos? Y estaban a 2 metros o 1 metro. Cuando lo normal es que te acerques. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la esposa? ¿Cómo están los muchachos? Es lo normal, no a través de... Ahora, si estamos en la parte de teletrabajo, que estamos como ahora a 6.500 o 7.000 o 11.000 kilómetros de distancia, lo puedo entender, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de origen? Que no hay una política de desarrollo personal, porque si hubiese una política de desarrollo personal, esos supervisores y gerentes estuvieran bien formados. No hay una política comunicacional, porque una política comunicacional dice así clarito, todo trabajador o todo miembro de esta empresa debe ser comunicativo desde el punto de vista asertivo y empático. Y esta es la política. Y si no le gusta la política, pues ya sabemos lo que hay que hacer. O las conductas sociales, los modelos mentales.
que yo no puedo creer que yo como gerente tengo que estar en el patio, en los talleres, en donde se produce la operación. No, no, yo estoy en la oficina con aire acondicionado, con mi buen escritorio, mi buena computadora, mi buena biblioteca, mi secretaria, mi café y tal. No, está bien. Hay momentos que tienes que estar en tu oficina para firmar cosas, para aprobar cosas, pero también es necesario, porque la gente sabe que cuando el jefe hace así, no sé si me ven, ¿verdad? Se remanga la camisa o la chaqueta, la cosa va a funcionar porque el primero que está en el sitio es él, ¿vale? Bueno, eh, vamos al trabajador, discriminación laboral por género, por personas discapacitadas, por el modo visto. Yo he visto organizaciones donde las mujeres son mejores en muchos casos que los hombres, pero ganan menos salario o menos sueldo. Y, igual si hay problemas de etnia, porque es de un color o porque es de una zona X indígena o es afro-latinoamericano, afroamericano, como lo quieran llamar, o porque son personas discapacitadas. Tenemos que cumplir el 5% de las personas discapacitadas, pero no hacemos baño, no hacemos la forma de entrar, no preparamos a la gente que supuestamente somos capacitados para atender a personas discapacitadas. O sea, ese proceso de socialización no se hace. ¿Por qué identificación del trabajo de la empresa? Bueno, contrato psicológico. Yo le he preguntado a mis hijos, que tienen ya una edad entre 30 y 40 años, y yo les pregunto que cómo es eso con los jóvenes, que yo trabajo 12, 8, 14, 24 horas continuas, y duermo un poquito y me sigo parando, o sea, entonces me dijeron, los amigos de él, no, es que eso fue tu generación. Entonces, así, vale. Pero es que para lograr ciertas cosas significa mucho esfuerzo. Cuando uno ve a Michael Jordan en el basquetbol, o ve a Maradona, para no hablar de los de nuevo, sino en mi época, por ejemplo, son gente, o Pelé, tuvieron que 1000 veces patear el balón o 1000 veces tirarla en la cesta para prepararse, hacer pesa, la comida, el sueño, o sea, todo un sistema para poder lograr la excelencia. Es que la excelencia no se tiene. Ahora, depende de lo que queremos en la vida, ¿no? Pero bueno, yo veo muchos comportamientos que hoy me preocupan porque creemos que todo esto se puede resolver por esto, por el teléfono o por la computadora, y a veces no todo. Yo creo que mucha de esa gente que tiene contacto. La gente somos gregarios por el contacto. Entonces, cuando no hay contrato psicológico, estas conferencias normalmente yo las desarrollo como si no, como si nunca hubiera dado ninguna conferencia. Que siempre digo, la mejor conferencia es la que voy a dar. ¿Por qué? Por respeto a la gente. Porque tengo un contrato psicológico con la gente que me está viendo. Yo no sé si lo estaré diciendo bien. Yo espero que sí, que van más de 18, pero podría ser que no, que no. Entonces, ese contrato psicológico del cliente, que es el que no me ve, que en este momento no me veo, yo no lo veo, pero ese sí me ve. Entonces, inclusive ahí el reto es doble, porque tengo que hacerlo mucho mejor que como si fuera presencial. Bueno, la eficiencia organizacional, la baja productividad, la calidad, etc. No hay política de calidad, no hay política de innovación, propuesta de valor. Fíjense que decía por ahí el fondo monetario, decía que el problema que tiene ahorita América Latina es que va a crecer el 1%, y el problema no es un problema de la guerra de Europa, no, es un problema simplemente de educación. Entonces, tanto en la primera como en la segunda, bueno, no tenemos políticas sobre la persona, por eso que tenemos problemas de discriminación laboral, proceso de identificación cultural, conducta asociada a modelos mentales, que si somos todos personas, pues no va a haber muchos problemas, porque nos manejamos como personas, que tienen su expectativa, tienen sus debilidades, tienen sus fortalezas, han llorado, me imagino, y algunos también han reído. Y en el caso de la eficiencia, tenemos política de calidad, política de valor, perdón, la propuesta de valor, que a veces la gente no la concibe como parte de eso. Y bueno, ya vamos a decir la respuesta. Dame un minuto, problemas de origen externo, COVID. Sí, podemos tener problemas de COVID y todo lo demás, pero si tú analizas, esos son circunstanciales, porque tenemos problemas estructurales y coyunturales. Pero bueno, vamos a seguir con la próxima lámina para después contestar alguna respuesta de los jóvenes. Ahí vemos entonces la segunda.
tenemos los síntomas, tenemos los problemas, pero bueno, yo quiero darle propuestas posibles, porque no todo es negativo, todo es crítico, no. Yo desarrollo política de desarrollo personal, política comunicacional, política sobre la persona, identificación cultural, calidad e innovación. La política es la orientación en una determinada área o de todo el negocio. Por lo cual es como los 10 mandamientos. Si los 10 mandamientos se cumplieran en el mundo, estaríamos muchísimo mejor. Muy bien, si no hay una política de desarrollo personal, de capacitar a la gente con las nuevas competencias, con las nuevas habilidades, sean las competencias duras y las blandas, que también las blandas son más duras que las duras. Cuando digo blandas, la parte comunicacional, motivación, manejo de la resistencia, del cambio, etc. La formación, bueno, conducta en modelos mentales asociados, gestión itinerante, fortalecimiento del rol de la gestión de integración cultural, porque tenemos que culturar también a la gente que venga de una etnia diferente y está con otra etnia, hay un proceso de integración cultural, de relativismo cultural, no de etnocentrismo, es decir, estos son buenos, nosotros somos los malos o al revés, ¿ok? O el caso de las mujeres con los hombres, o el caso de las personas discapacitadas con las personas que nos llamamos capacitadas. Eso es la eficiencia y la eficacia, es la parte de productividad, la creatividad e innovación. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? Que nosotros, lamentablemente, la educación desde mi época, fíjense, quitamos moral y cívica, que por cierto, en unos foros de unos jóvenes, o sea, de alumnos, los felicito porque creía que era yo que lo había estudiado solamente. No, hay otra generación que me sigue que dice por qué quitaron moral y cívica, por ejemplo, porque eso es parte de la innovación y la creatividad. El hecho de cumplir las normas no significa que eso sea algo anormal, sino todo lo contrario. Las cosas que funcionan no se tocan. Y cuando yo innovo, es para mejorarla. Y si yo elimino ese hecho, es porque la propuesta de valor organizacional ha cambiado. Bueno, ¿qué resultado esperado? Y eso es muy importante, esta parte del resultado esperado, que normalmente nadie lo dice. Vamos a tener estas recomendaciones y con estos logros. No. ¿Cuáles son los resultados que yo espero? En este caso, gestión gerencial de acompañamiento. Los gerentes acompañando, los supervisores acompañando a su personal. Gerente supervisor bien formado. Un clima laboral que sea proactivo, que haya un contrato psicológico, que el tiempo que esté en la empresa, no importa, sea un año, 10 años, 20 años, o 32 como en mi caso, yo le dediqué mucho esfuerzo, mucha dedicación, porque también la empresa me dio. Incremento del 70% en la calidad de los procesos. Fíjate bien. No voy a decir el 100% como los japoneses, pero por lo menos el 70%, porque seguramente que estamos en el 10 o en el 20%. Y la productividad en América Latina, en ese caso y en otros países europeos, no está tan alta como la gente cree. Y la innovación como conducta y práctica. Pero las prácticas excelentes. Innovar no significa descubrir la pólvora. Es hacer el trabajo bien hecho de acuerdo con las especificaciones. Y si puedo mejorar eso, eso ya es innovación. Bueno, para que podamos entender un poco más. Bueno, hay otra lámina que es muy importante, que bueno, voy a poner un ejemplo. Hace muchos años yo era supervisor de desarrollo personal y de captación y empleo y de todas esas funciones, y me preocupaba que esa empresa tenía 3.500 trabajadores, una empresa compleja, petroquímica en este caso, y había que definir, y estaba en los medios definidos, las posiciones claves, críticas. Pero normalmente hay una relación asociada entre la posición crítica clave y la persona. Y la pregunta, estamos hablando de ingeniería de procesos, ingeniería de metalurgia, ingeniería de corrosión, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, etcétera, en finanzas, estados financieros que eran muy complejos, eran 12 estados financieros muy complejos, la estimación de costos, que también es una actividad financiera compleja, la misma parte de negociación colectiva, la relación de adiestramiento laboral, artesanal y operacional, porque si los turnos no se mantienen con las mismas presiones, temperaturas y el volumen, hay problemas en el proceso petroquímico de cualquier otro tipo de empresa, etc. Bueno, yo descubro que hay 890 posiciones críticas con 890 personas que también son críticas, pero que en el año 1996 se comienzan a jubilar a partir del 2004
el 2014, la primera generación de esa empresa, que era que más sabe la petroquímica, si no es de América Latina, por lo menos de Venezuela. Ah, qué bueno. Cuando yo presento ese estudio, me preguntan que si era confiable. Y yo le dije, bueno, si yo en el 90 tengo 40 años y me jubilo en el 2014, si empieza a sumar la relación en las edades, yo creo que es muy difícil falsear los datos, porque con la edad no se puede. Yo me puedo cambiar de cutis, me puedo cambiar de cara, etcétera, pero la edad no la puedes cambiar. Puedes cambiar la fachada, pero la edad nunca la vas a cambiar. Entonces, ¿qué significaba esto? Que no se estaban pensando qué se iba a hacer con 900 personas, o a lo mejor más, y podíamos llegar a 1100 personas críticas, que no había reemplazo, porque estamos claros, no todos los países, en este caso latinoamericanos, tienen gente de formación muy orientada hacia la manufactura. La gente normalmente se orienta más a los servicios, es decir, el 60% o más del personal que tenemos en América Latina se orienta hacia los servicios, no hacia la producción manufactura, que es otra concepción diferente. El de servicio es horizontal y el individuo de manufactura o producción es vertical, es hacia abajo. Bueno, cuando empiezo a poner los casos de combustión, especialistas en catalizadores, en especialistas en equipos rotativos que paralizan toda una planta, los equipos estáticos, la instrumentación sea analógica o digital, cuando comienzo a hacer, o la gente que hace soldadura, o la gente que hace los tornos, que parece mentira, los fresadores, que son operadores, y dice, no, eso lo hace cualquiera, no, mentira. Hay que tener unas condiciones muy buenas. Bueno, cuando yo presento eso, la gente, bueno, hubo un boom, o sea, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué tal? Pero no, ahí están los datos. Tenemos dos opciones, cerrar los ojos o hacer una estrategia para que esas 890 personas tengan un reemplazo al lado, un fantasma, una sombra, para que pueda absorber la experiencia. Porque si es verdad que muchas empresas, como ejemplo la mía, tienen sus procedimientos escritos, pero hay mucha experiencia. Por ejemplo, yo estuve en 5 incendios y los 5 incendios son cuando hay 14 tipos de productos petroquímicos que no tienen nada que ver con uno y con otro, pero sí son interdependientes. Hay unos que se echa agua, otros que se echa espuma, unos que se dejan que se quemen. Entonces la pregunta es, son experiencias que tú tienes que compartir, porque eso no está en los libros, está en la experiencia. Y como hay una generación, que es la de ustedes seguramente, que tiene una capacidad de absorción para el manejo digital y compañía, lo que yo logré aprender en 20 años, hay jóvenes que lo aprenden entre 5 o 10 años. Bueno, formación sistémica en el supervisor. Ese es otro estudio que yo hice y nos encontramos con el siguiente problema, que la mayoría de la gente había hecho un curso, un máster de administración de empresas y nos manda un curso de comunicación básica. Entonces es sistemática. Entonces, es un tema. Y yo me encuentro, cuando empiezo a sacar los gerentes con su formación y todo, no había. Entonces, ¿cómo logro yo una formación básica, intermedia y mayor o más profunda para que fuese así? En la medida que voy creciendo, hay mayores responsabilidades. Uno comienza con la parte operacional, con la parte de táctica y con la parte estratégica. Entonces, esa relación que va así tiene que estar integrada en una formación. Y para identificación nacional, ese fue otro. Y fíjense lo que estoy diciendo, perdón. Resultados esperados, y se me estaba escapando, cuando yo formo esas 900 personas o yo formo para una formación supervisoria, es para la sostenibilidad y continuidad operacional y administrativa del negocio. Y yo le hice una pregunta muy sencilla. Bueno, si todo el mundo quiere jubilarse y no tenemos los reemplazos para hacer la actividad que hacíamos nosotros, ¿quién va a trabajar para pagarnos la jubilación? Sencillo, ¿no? Pero bueno, fortalecimiento laboral y productividad en la parte de formación técnica supervisoria y la parte de implicación organizacional es muy importante, que me la une las dos. Mucha gente que entró conmigo al comienzo, teníamos una visión de la empresa diferente a los que entraron en los años 89, 90, etc. ¿Qué pasó? Que no hubo un proceso de transferir el testigo de un lado aquí, de un lado a otro. Se lo tiraban, algunos lo agarraban y otros se les caía.
No, en estos procesos tiene que ser procesos formales. Te voy a dar ti todas las condiciones para que tú hagas el trabajo mejor que lo mío. Bueno, y para la próxima ya lámina, que estamos terminando, a tener unos minutos, esta lámina fue otra conferencia que yo di hace poco, que es el PNLIE aplicado a la organización. Lo primero que digo, si usted quiere diseñar un plan de PNLIE, para poner un ejemplo de actividad concreta, tiene que hacer un diagnóstico. O sea, digo esto para que haya congruencia entre lo que he dicho en uno y en hecho en otro. Yo creo mucho en la congruencia. No puede ser que diga una cosa en un lado y diga otra cosa en otro, porque se pierde la seriedad del tema. Tienes que identificar los síntomas, las consecuencias, determinar los problemas que existen y establecer las causas principales o secundarias. Hay varias independientes y las dependientes. Normalmente, ¿cuáles son los problemas que se? La ausencia del modelo de negocio, como un mal necesario, filosofía y cultura excepcional, y hay unos comportamientos de los trabajadores. Bueno, una vez que hemos visto ya esta lámina, y la pongo eso como referencia para que nos acordemos nuevamente, vamos a ver la próxima lámina, que nos va a permitir ver la conclusión. Cuando usted fracase, hay una oportunidad. Eso lo hizo el amigo Henry Ford. Ya vamos a contestar esa pregunta. Henry Ford. Y la última, lo que no se mide no se puede mejorar. Pregúntele usted a un supervisor cuando llega el personal que va a tener. ¿Cuántos supervisores que usted conoce? Que es un diagnóstico. Piden el expediente individual de los trabajadores para ver si son casados, divorciados, viudos, solteros, dónde viven, cuánto ganan, cuántos hijos tienen, si son hombres, son mujeres, si son chiquitos, algo. Para tener una visión, si tienen máster, no tienen máster, cuál fue la experiencia anterior, para tener una visión global, para poderlo medir. Uno puede medir las cosas cualitativamente o cuantitativamente. Y para finalizar, bueno, muchas gracias. Ya la última lámina, creo que es la última, ¿no? De las gracias. Ahí está mi correo, etcétera, para si una persona quiere comunicarse. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a las preguntas, a ver si puedo ver. Eh, eh, ok, a ver si puedo, Rosa, para ver las preguntas. ¿Dónde puedo ver? Aquí. Ajá, ok. Arturo, en el chat. Sí, ya me lo pusiste, sí, ya, correcto. Ok, bienvenido, tal, déjame. Muchas gracias, Rosa. Rosa es una excelente joven que me apoya muchísimo cuando tengo las conferencias. Yo estoy en Madrid y ella está en México, o sea que fíjate que estamos muy cerquita, estamos cerquita. Bueno, buenas tardes Perú, vamos a hacer la pregunta para contestar en estos 5, 6, 10 minutos. Podemos tener problemas de origen externo, creo que lo tenemos, pero el problema es, a Fernando Aurelio, es que la mayoría de los problemas son estructurales, como te había dicho antes. El problema de la educación, el problema de la familia, el problema de la delincuencia, el problema de querer el país que uno está, el problema de respetar las tradiciones. Tenemos países como Perú, como México, por ejemplo, que tiene un desarrollo, bueno, cultural, ancestral, que para mí tener un Machu Picchu, yo creo que es uno de sentirse feliz, por ejemplo, o sentirse las pirámides de allá de México. O sea, si vamos o sea, uno tiene que querer lo que uno tiene. Eso sí está bueno, pero la pregunta, hay muchos problemas que no hemos resuelto, que parece que son como crónicos, ¿no? O estamos dándole tanto a nivel de empresa como a nivel de país. Ok, creo que podemos tener unas 5 horas en Perú y Sudamérica, si es necesario otra cuarentena. Bueno, yo tengo una visión personal sobre lo que está ocurriendo en cuanto al COVID, pero yo no me voy a dedicar ahorita al COVID. El COVID lo que demostró es que, entre tantas cosas, es que las costuras se vieron fácil, tanto a nivel de Estado como a nivel de empresa. Nadie pensaba que podía ocurrir algo. Y digo, COVID, ¿cómo puede ser algo? Como puede venir un meteorito de ya del espacio y choque, y qué vamos a hacer, etcétera. La pregunta es que nunca nos preparamos para las contingencias. Esperamos que ocurran las cosas, nos dedicamos a lo urgente y lo importante, pues no lo hacemos. Creo que todos los países aprendieron. Bueno, yo todavía, vamos a esperar unos 10 años para ver si todos aprendieron, ¿no? No es que sea negativo, pero tal vez que yo de las cosas un poco más, yo no soy ni positivo ni negativo, soy más terrenal. ¿Cómo le llaman los terrenales? Prácticos, no realistas, realista.
Hay un cuento famoso, ¿no? El hombre que están en una lancha con una gente y dice, el negativo, no vamos a llegar a la orilla. El positivo dice, bueno, vamos a esperar que haya viento. Y entonces viene el realista y dice, bueno, si todos remamos hacia la misma dirección, seguro que llegamos a un punto, ¿no? Bueno, variable independiente, ya te lo voy a contar, Aurelio. Déjame ir por orden. Ok, ya tenemos las 5 olas. Ya todos los países aprendieron. Bueno, yo lo contesté. Exacto, dice Sandra. Buen mensaje como conclusión. Gracias, profesor Arturo de Venezuela. Dependiente, bueno, ahí la verdad independiente es lo que genera. Por ejemplo, la falta de formación me genera marginalidad o un desarrollo socioeconómico menos de lo esperado, por ejemplo. Independiente, el poco desarrollo y crecimiento personal como persona me genera problemas de discriminación. Si yo veo a las mujeres como personas y a los hombres como personas, seguro que yo no tengo problemas con ellos. Porque lo veo a los ojos. A los ojos. No veo ni para arriba ni para a los ojos. Porque somos personas. Esa era la independiente, la persona, y las consecuencias que son las dependientes. Los conflictos personales, laborales, etc. No sé si está claro para Fernando. Entonces, como alumno mío, pues podemos conversar en eso. Ajá, vale. Aquí ya. Ok, creo que otros países. Sí, es que el problema no es sobrevivir, sino es vivir. Es que estamos sobreviviendo. Ese es el tema. Porque yo puedo estar bien, pero si tú estás mal, Roberto Silva, pues yo no puedo estar bien. Ese es otro tema, ¿no? Bueno, ya voy aquí. A ver, está muy bueno, ¿no? La pregunta. Excelente práctica, me agradó muchísimo. Estamos totalmente a la orden, ¿verdad? Para la globalización. A mí me preocupa la globalización porque ahora es como los startups, todas las partes, hasta una pequeña empresa de startup, sí, ajá. Y los que hacen la penicilina son startups. Y los que hacen los automóviles, carros o coches son startups. Pregunto. Y los que son las lavadoras y las neveras son startups. Uno puede hacer lo que tu imaginación te haga desarrollar lo que tú quieras hacer. ¿Vale? ¿Cuánto es el mejor momento del retorno institucional? El mejor momento es cuando ocurren los problemas. Pero si tú quieres que yo te dé un consejo de viejo, perdón, de persona madura o mayor, es hazlo antes que ocurran los problemas. Sé preventivo. No seas correctivo. No sé si el amigo Annie Robinson, perdón, a la señorita Annie, puede ser que ayuda. Muchas gracias, Perú. Gracias, profesor Arturo Joaquín. Gracias. Aquí hay otra muy interesante. Buenas tardes a todos. Nuestra cultura latinoamericana, colombiana, tuve la experiencia para trabajar con personas que, pero al pasar el tiempo se dan cuenta de que no era porque se le iba a divorciar el trabajo. El problema es que hay un concepto. Yo parto, y disculpe que sea tan cansino, como dicen en España, que es que si no trabajamos con la persona, no hay nada que hacer. Hay que saber valorar. Yo para poder reconocer a una persona me tengo que reconocer. Y es una palabra que si usted lo escribe reconocer y lo escribe al revés, te dice lo mismo. Reconocer, dice reconocerse, de ver a los ojos. Por eso yo hablo mucho de la relación con las personas. No hay otra forma. Es que lo demás es, no sé, yo a lo mejor escuchar a los Beatles, a los Rolling Stones, a los Queen, que son el grupo mío, ¿no? No lo de ahora, eso se lo dejo para la gente joven, pero, o los boleros de los 40 o los 50. O sea, me le pueden poner la música que quieran, pero me parece que las cosas van por ahí. Buenas tardes a todos, nuestra cultura boliviana. Ajá, ok, el otro, gracias, profe, Howard. Sí, profesor, gracias, felicidades por esta oportunidad de escuchar. Yo espero, yo no estoy, mire, yo ahorita estoy en la onda. Tal vez porque soy más mayor que todos ustedes, seguramente podría ser padre o abuelo de algunos de ustedes, dependiendo de la edad. Si tiene menos de 20 años, puede ser, pues, básicamente, que ya vamos a ir.
debemos pensar en darle al otro lo que yo sé. Y eso es lo que estoy buscando con las conferencias. Dar mis conocimientos, mi experiencia de muchos años a una generación que yo considero que es necesario que lo tenga. Una consulta para ser preventivo ideal de un diagnóstico, indudablemente. Para prever hay que anticiparse. Y para anticiparse hay que investigar. Y para investigar hay que escudriñar la organización, hasta mí, yo como persona, yo como mi familia, yo con la sociedad. Si no tengo ese interés de por qué ocurren, por qué, por qué, por qué. Hay una lámina que la tengo guardada, que todas estas láminas que yo tengo, las que vieron ustedes de Henry Ford, que no es Henry Ford, etcétera, son láminas que eran hechas para algo que se llama retroproyector, blanco y negro, en acetato. Y lo bueno es que cuando yo la ponía así, se veía. Ahora tuve la suerte de copiar al revés y me pareció el efecto que yo quería, ¿no? Bueno, para tener la presentación Industria Israel, eso va a estar se va a tener en la biblioteca de CEU, va a estar grabada. Y bueno, bueno, le agradezco muchísimo la atención. Perdonen de verdad los problemas técnicos míos, hay que asumir responsabilidad, no deseo, pero míos, por mi capacidad digital fuerte que yo tengo, más todos los problemas que tengo con los equipos, ¿no? Profesor, ¿cómo se puede conseguir involucramiento de la gerencia, pero aún así, si es poco ideante? Te voy a decir, Nancy, te voy a decir lo que yo hice, de menos a más. No esperes que la gerencia haya un cambio de 360 grados porque no cambia, de 180 de grados. Presenta los resultados. Primero presenta los resultados tuyos para que te den confiabilidad. Cuando tú dices una cosa es porque estás certera. Si tú dices, ¿cuántas mujeres hay en la empresa? 44. ¿Y cuántos hombres? 62. No 44 y medio ni 64,25. ¿Me entiendes? Ok, muy importante la organización, ya que yo he encariñado mucho, continuar el cumplimiento de los objetivos tomados. Ok, concluyo, como concluyo yo, si no se mide, se puede dar. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias a todos ustedes jóvenes. Digo jóvenes porque creo que la mayoría puede ser hijo mío, como repito, y lo hago con mucho cariño, ¿no? Yo no tengo problema generacional. Yo he trabajado con las 4 generaciones, de los 60, 70, 80, 90, y todo me llevado bien porque he tratado a todo el mundo como personas. Mujeres, hombres, jóvenes, adultos, etc. Es difícil, situaciones donde la alta dirección no fue dirección por... No, es que tú lo puedes hacer. Es más, no, yo no voy a decir que toda mi carrera profesional fue exitosa en el sentido de los logros. A veces tuve logros excelentes, a veces tuve medios logros y a veces no tuve ningún logro y tuve frustración. Pero aprendí una cosa en la vida, mi estimada Dulce Medina, a tu pregunta. Aprender la asignatura de la frustración. Es otro consejo que le doy a ustedes, es saber manejarlo. A veces, yo a veces, todo lo que yo hago me sirve. Esa lámina primera que ustedes ven del señor dando pérdidas, tiene 35 años y me dura todavía. Y el mensaje es ahorita que sirve. Fíjate lo que estoy diciendo. Entonces, todo lo que yo haga en la vida, por ejemplo, y eso se lo digo con mucha humildad y honestidad, todo lo que hagas en la vida te va a servir después de los 60. Si haces una vida bien proactiva, te va a servir para los 60. Si haces reactiva, te va también servir negativamente para los 60. Y entonces ocurre en el trabajo. A lo mejor anoto, hay cosas que no pude hacerlo en esta empresa, pero sí en la otra, o a lo mejor no en este año, sino dentro de 5 años, pero hay que tener paciencia. El mundo no se construyó de un día para otro. Okay. Muchas gracias, es cierto lo bueno, no pierde vigencia. Bueno, Dulce, yo ya cierro ya. Muchísimas gracias a Seupe por su colaboración y creo que más o menos tenemos la hora, más o menos para cumplir. Bueno, que Dios los bendiga a todos ustedes. Esperemos el próximo, la conferencia que voy a dar para enero o febrero es sobre el modelo de negocio, exclusivamente, para que la gente lo comprenda y si lo utiliza, pues estamos totalmente a la orden para cualquier cosa. Y repito, como todo, los felicito que estén haciendo maestría. ¿Ok? Y mañana doctorado. ¿Por qué? Porque
en mi generación, este señor que está hablando ahorita, yo siempre he estado adelantado a mucha gente, pero porque yo era un ratón de biblioteca, leía, buscaba, veía cosas, etcétera, ¿no? Y más mis diferencias individuales con otros. Pero yo a veces hablaba de palabras técnicas y la gente no me entendía, sino después de los 10 años, después de los 15 años. Por eso ustedes tienen un grupo de personas que pueden hablar de entropía, pueden hablar de propuesta de valor, pueden hablar de fortalecer habilidades, pueden hablar de decisión estratégica, pueden hablar de muchas cosas que saben lo que están hablando. Y ahora en este caso, que esto es Latinoamérica, que se están formando. Bueno, ya cierro. Muchísimas gracias, Rosa, por su gran contribución, su gran paciencia con la gente que son un poquito mayor en el manejo de este proceso. Y lo digo con mucho eso, porque esto para mí no es una habilidad, es reconocer lo que soy bueno y en lo que podría ser mejor. Y a veces lo digo con eso, para que la gente entienda. Yo no puedo evaluar a una persona si yo no soy capaz de evaluarme a mí mismo. Bueno, espero que esto les ayude y que pasen, y si no nos vemos, que pasen una feliz Navidad y un buen próspero año nuevo. Muchísimas gracias.